Bienvenidos a la sesión Pregúntales a los expertos de la Coalición Nacional contra el Cáncer de Ovario. Soy Shannon Zorrilla, gerente de programas y relaciones comunitarias de la NOCC. Y me alegra mucho hoy que nos acompañen hoy. Hoy tenemos a la doctora Sara Mufarish. El programa de hoy se trata sobre el cáncer de ovario. Hablaremos sobre los fundamentos. ¿Qué es el cáncer de ovario? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Cómo saber si corro riesgo? ¿Y qué hacer? Finalmente, si tiene alguna inquietud, estamos aquí para guiarlos. Es un honor para mí contar con la presencia de la doctora Sara Mufarish. La doctora Sara Mufarish es becaria de cuarto año de Oncología y Ginecología en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering. Completó sus estudios de medicina en la Universidad Americana de Beirut y su residencia en obstetricia y ginecología en Baylor, Houston, Texas. Está muy interesada en las nuevas terapias para las neoplasias malignas ginecológicas, así como la estandarización del acceso a la atención médica. Doctora Mufarish, bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Shannon. Estoy muy feliz de estar aquí hablando con ustedes sobre un tema muy importante. Gracias. Gracias a ti, doctora. Bueno, vamos a empezar, doctora Mufarish. Empezamos por lo básico. ¿Qué es exactamente el cáncer de ovario? El cáncer del ovario es un cáncer poco común que afecta a unas como 20,000 mujeres al año. Aunque la incidencia del cáncer del ovario en los Estados Unidos está disminuyendo, se considera una enfermedad muy agresiva. Existen varios tipos de cáncer del ovario según la célula de origen y su ubicación dentro del ovario. Estos subtipos son el cáncer epitelial del ovario, los tumores de células germinales y los tumores del estroma de los cordones sexuales. El tipo más común es el cáncer epitelial del ovario, que incluye el carcinoma seroso de alto grado, el seroso de bajo grado, el mucinoso, el endometrioide y el carcinoma de células claras, siendo el seroso de alto grado es el más común entre ellos. Los diferentes subtipos pueden requerir diferentes tratamientos y regímenes de quimioterapia. Gracias, doctora. Y quería también preguntarte, ¿cuáles son los signos y síntomas del cáncer de ovario a lo que se debe prestar atención? Es una pregunta muy importante. Desafortunadamente, no existen signos ni síntomas exclusivos al cáncer del ovario, lo que dificulta tanto su diagnóstico. Las pacientes pueden presentar síntomas durante muchísimos meses antes de buscar atención médica debido a su ambigüedad. Estos incluyen como abdominal, dolor del pelvis, saciedad precoz, distensión abdominal, dificultad para comer, náusea y vómito, dolor al urinar y pérdida de peso, entre otros. Estos síntomas deben evaluarse. Otra razón por la cual se retrasa el diagnóstico del cáncer del ovario se debe a que las pacientes suelen consultar a un gastroenterólogo sobre esos síntomas. Por eso recomendamos a las pacientes que consulten con su médico de cabecera o ginecólogo si presentan síntomas como los mencionados. Sí, gracias, doctora. Quería también decir que usted mencionó que no existen signos ni síntomas para el cáncer de ovario y quería decir que eso es súper importante para abogar por su salud usted mismo. Y entonces quería decirle a los que están viendo a nuestro programa, eso es súper importante, abogar por ti mismo y visitar a su doctor si tiene cualquier síntomas que persisten por mucho tiempo. Sí, claro. Y quería preguntar también, hablamos del riesgo del cáncer de ovario. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de padecerlo? Y si hay algo que se pueda hacer para reducir este cáncer. Sí, otra pregunta muy importante, Shannon. Existen varios factores de riesgo para el cáncer del ovario epitelial seroso del alto grado, siendo el más importante son las mutaciones genéticas hereditarias en genes de alto riesgo,
como el BRCA1 o el BRCA2, o los asociados con el síndrome de Lynch, entre otras. Tener familiares cercanos como su madre, hermana o abuela por ambos lados que hayan tenido cáncer del ovario aumenta el riesgo de desarrollarlo. Por lo tanto, es importante consultar con el médico sobre los antecedentes familiares para determinar si cumple los criterios para pruebas genéticas. Sin embargo, este mayor riesgo no solo se aplica a los antecedentes familiares con cáncer del ovario, sino también de cáncer de mama, de colon, de páncreas y próstata. Los genes implicados en estos diversos tipos de cáncer también pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer del ovario. Otros factores de riesgo para el cáncer del ovario es la obesidad, que sabemos es un factor de riesgo común para muchos tipos de cáncer. Además, no tener hijos o hijas y la falta de lactancia también puede contribuir a un mayor riesgo de cáncer del ovario. Además, la edad es un factor de riesgo para el cáncer del ovario, ya que la mayoría de los cánceres del ovario o las pacientes que tienen ese cáncer, especialmente el subtipo seroso de alto grado, se diagnostican después de la menopausia. Sí, entiendo. Y existe mucha confusión en torno a las pruebas de detección. Mucha gente cree que la prueba del Papa Nicolau, por ejemplo, detecta el cáncer de ovario. ¿Podrías aclarar este mito? Sí, claro. Otra pregunta excelente. La prueba de Papa Nicolau ha revolucionado la detección del cáncer del cuello de matriz. Sin embargo, no ayuda a detectar el cáncer del ovario. Eso es muy importante a saber. Actualmente, desafortunadamente, no existen herramientas de detección que hayan demostrado ser eficaces para detectar el cáncer del ovario. Esto se debe a que los ovarios son pequeños y flotan libremente en la cavidad peritoneal, por lo que el cáncer crece en un espacio amplio y relativamente vacío sin causar síntomas inicialmente. Se realizó un ensayo en el Reino Unido sobre este tema de detección en el cáncer del ovario, y en este ensayo se reclutaron mujeres posmenopáusicas sin mayor riesgo de cáncer del ovario y se realizaron análisis de sangre con un marcador tumoral que suele estar elevado con el cáncer del ovario, se llama el CA 125, así como una ecografía transvaginal anual. En el estudio reveló que, en comparación con no realizar pruebas de detección, es decir, sin análisis de sangre del CA-125 ni ecografía transvaginal, el uso de pruebas de detección no mejoró el diagnóstico ni redujo las muertes por el cáncer del ovario. Por lo tanto, si no tiene una mutación genética hereditaria conocida que pueda causar cáncer del ovario, no recomendamos ninguna prueba de detección por el momento. Lo más importante es estar al tanto de cualquier cambio en su cuerpo y informarlo a su médico, como ha dicho antes Shannon. Es importante reconocer que las pacientes con mutaciones genéticas hereditarias que las predisponen al cáncer del ovario, como hemos hablado, el BRCA, pueden someterse a pruebas de detección con ecografías transvaginales y el CA-125 después de los 30 y 35 años. Debido a que estas pruebas no son sensibles, recomendamos a las pacientes con estas mutaciones genéticas que se extirpen ambas trompas de falopio y ovarios después de cierta edad para reducir el riesgo de cáncer del ovario seroso de alto grado, tras consultar con su cirujano sobre los riesgos y beneficios. Dado que ahora sabemos que es el tipo más común de cáncer del ovario, el cáncer de ovario seroso de alto grado se origina en las trompas de falopio y no en el ovario mismo. Existen ensayos clínicos que evalúan el impacto de extirpar solo las trompas de falopio y no los ovarios para reducir el riesgo de cáncer de ovario en estas pacientes. De igual manera, las pacientes con antecedentes familiares de cáncer de ovario
pueden considerar quitar los ovarios, las trompas de falopio o los dos. Las pacientes con un riesgo promedio de desarrollar el cáncer de ovario, que representa como aproximadamente 1% de la población, pueden optar por reducir el riesgo de contraer la enfermedad, extirpándose también las trompas de falopio. Estos planes de tratamiento deben individualizarse en función de los factores de riesgo, las preferencias y los antecedentes familiares específicos de cada paciente. Otras formas de reducir los riesgos de cáncer de ovario son mantenerse saludable para prevenir la obesidad, como tener comida sana y bien balanceadas, hacer ejercicios. También pueden tomar píldoras anticonceptivas que han demostrado reducir el riesgo de cáncer del ovario en aproximadamente 60% después de su uso durante 5 años. Gracias, doctora. Y quería enfatizar que lo que usted dijo es súper importante acordar que el plan de tratamiento es diferente para cada individuo, para cada paciente. Entonces, quería decir que deben consultar con su médico sus diferentes opciones para tratar su cáncer de ovario, porque cada quien tiene un plan diferente, entonces queremos enfatizar que deben hablar con su médico para garantizar qué deben hacer y qué tipos de tratamiento hay para usted. Y entonces quería preguntar también si alguien presenta síntomas o factores de riesgo, ¿cuál es el camino hacia el diagnóstico? ¿Qué pruebas se deben utilizar o qué pruebas se utilizan? Sí, es muy importante que cualquier paciente que presente alguno de los síntomas mencionados, ya sea solo o en combinación, consulte, como ha dicho usted, con su médico de cabecera o ginecólogo. El ginecólogo realizará un examen físico y solicitará análisis de sangre, así como estudios de imagen. Estos estudios suelen ser una ecografía o una tomografía computarizada. Dependiendo de los resultados de esos estudios, el médico también solicitará marcadores tumorales como el CA-125 que mencionamos anteriormente, así como otros que ayudarán a comprender mejor la situación. Gracias, doctora. Y sabemos que hay muchas diferentes personas, o sea, en el equipo de salud de cada persona y su tratamiento. Y entonces hablando de especialista, quería preguntarte, ¿quién trata el cáncer de ovario y a qué tipo de médico debería acudir una persona? Sí, muy, muy importante. También existen estudios que demuestran que las pacientes con cáncer del ovario tratadas por ginecólogos oncólogos, que son especialistas en cáncer del tracto genital femenino, obtienen mejor resultados que las personas que no reciben tratamiento por ellos. Por lo tanto, si le diagnostican cáncer del ovario o si su médico de cabecera, ginecólogo general o gastroenterólogo sospecha que tiene cáncer del ovario, debe iniciar una consulta con un ginecólogo oncólogo. Eso es muy importante. Gracias, doctora. Y también quería enfatizar la importancia de saber que existen otros especialistas que son parte de su equipo de salud durante su proceso de eh, contra el cáncer. Cada sobreviviente quería dejarle saber que usted tiene la opción de saber quién está en su equipo de salud y también, por ejemplo, que existen trabajadores sociales, psicólogos y navegadores de pacientes para ayudarlos. Sí. Y la próxima pregunta que quería preguntar es, ¿cuál es la tasa de supervivencia del cáncer de ovario? Sí, las pacientes con cáncer del ovario viven mucho más tiempo que nunca, gracias a las nuevas opciones de tratamiento y a las mejores técnicas cirúrgicas. Desafortunadamente, si busca esta pregunta palabra por palabra en Google, verá que en general la tasa de supervivencia a los 5 años para el cáncer del ovario es alrededor de 50%,
Sin embargo, no proporcionamos esta cifra a las pacientes, ya que cada una tiene características únicas que pueden contribuir a su supervivencia, como el estadio de su enfermedad, el subtipo de cáncer, su capacidad para someterse a cirugía o recibir quimioterapia y otros factores de riesgo. Gracias, doctora. Y vamos a hablar del tratamiento del cáncer de ovario. Quería saber cómo se trata el cáncer de ovario. Sí, existen dos opciones de tratamiento para el cáncer del ovario al momento del diagnóstico. Si la paciente es candidata a cirugía, eso es decir, si goza de buena salud en general y la enfermedad no afecta a estructuras vitales que puedan ser difíciles de extirpar, recomendamos primero la cirugía, tras lo cual realizaremos una biopsia durante la cirugía para confirmar el diagnóstico. Una vez que la paciente se haya recuperado de la cirugía, recibirá quimioterapia generalmente durante unos 6 ciclos con tomografías computarizadas durante el tratamiento para confirmar la ausencia de la enfermedad. Tras completar la quimioterapia, se someterá a vigilancia o recibirá más tratamiento denominado terapia de mantenimiento. Esta terapia de mantenimiento ha demostrado ser muy importante en pacientes con mutaciones genéticas como la mutación de BRCA y se administra en forma de comprimidos. Si la paciente no es candidata a cirugía, realizaremos una biopsia percutánea para confirmar el diagnóstico, seguida de la misma quimioterapia que acabo de mencionar. Es fundamental que todas las pacientes diagnosticadas con cáncer de ovario se sometan a pruebas genéticas para evaluar la presencia de estas mutaciones hereditarias. También recomendaremos analizar el tumor para detectar estas mutaciones, ya que a veces la mutación puede no heredarse de familia, sino que pueden aparecer espontáneamente. Gracias, doctora. Y quería enfatizar la importancia de preguntarle a su proveedor médico o su equipo de salud que deben tener acceso a estas pruebas genéticas. Y si no le han mencionado estas pruebas, le pueden preguntar a su equipo de salud para saber por qué es importante saber su historia familiar, especialmente si saber si existe cáncer o estos tipos de mutaciones que mencionó la doctora. Perfecto. Doctora, muchas gracias entonces por estar con nosotros hoy y compartir sus conocimientos sobre el cáncer de ovario. Y esperamos que el programa de hoy haya resultado muy útil. Si desea obtener más información sobre el cáncer de ovario, puede consultar con la descripción del programa para encontrar algunos enlaces y diferentes recursos útiles. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y muchísimas gracias a la doctora Mufarish. Gracias, Shannon. Gracias a todos. Gracias a Memorial Sloan Kettering por hacer posible este programa. Para obtener más información sobre el cáncer de ovario y la Coalición Nacional contra el Cáncer de Ovario, visite nuestra página web ovarian.org.